Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro. ¿Cómo crees que te voy a olvidar, mi querido Escorpio? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Escorpio. Mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros es como que no terminas de entender a alguien o te gustaría saber qué es lo que quiere de ustedes, qué es lo que pretende de la relación, de la comunicación. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijo, puede ser un amigo, puede ser un ex, Escorpio. Muchas veces ustedes parece que llegan a un punto en la cual revientan, en la cual no se entienden, o de repente tú estás una temporada apartado o apartada de ellos, o ellos de repente están lo que es una temporada apartado de ustedes, y luego pues simplemente aparecen o logran tener el contacto otra vez como si no pasara nada. Parece como que estuvieras lidiando con una persona que es un poco tóxico, un poco bipolar, o una persona que le falta quizás madurez. A lo mejor estás lidiando con una persona al margen de la edad, puede ser mayor, puede ser menor, pero le falta madurez, mi querido Escorpio. Siento, cariño, que a ti te gustaría que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes entre ustedes. Pero es como que cada vez que intentas encontrar el equilibrio, algo tiene que pasar entre vosotros dos. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, te preguntas por qué quizás nunca se concretan las cosas como tú quieres. Es como que estás a punto de tocar lo que es el cielo y siempre pasa algo para que las cosas se compliquen en tu proyecto, en tu vida, en tu familia, etcétera, etcétera. Siento, mi querido Escorpio, que esto puede ser quizás por la inestabilidad que tú tienes con una persona que va y viene o una persona que te pone un poco nervioso o nerviosa. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser hijos, puede ser familia, puede ser una persona en concreto. Hay algo que te pone tenso. Por eso que las cosas no están saliendo como tú quisieras, Escorpio. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Voy a sacar solamente 3 cartas. Me sale un cáncer. Puede ser que estás lidiando con un cáncer porque el carro... Vamos a ver. Solamente voy a sacar una carta. Carta guía, carta consejo. Esta carta. Me sale la carta del 3 de oros, Escorpio. Siento que muchos de vosotros, posiblemente tú me dices, Richard, yo lo que quiero es hechos, no quiero solamente palabras. No quiero que esta persona me cante pajaritos en el aire y al momento de la verdad pues simplemente se hace el desentendido, la desentendida. O de repente, mi querido Escorpio, puede ser que
tú estás lidiando un problema con una persona, esta persona te dice que va a cambiar, pero luego simplemente no cumple. No lo cumple, ¿vale? Al contrario, es como que hace las cosas peor. Por eso que tú me dices, Richard, yo necesito hechos. Si no me va a aportar nada positivo en mi vida, mejor que no esté presente. El otro punto también es como que una de las dos partes desea más del uno o del otro. Cariño. A lo mejor estás con una persona que no es muy cariñoso, no es muy cariñosa, no se entrega lo que es al 100% lo que es en la relación. Una de las dos partes, tanto tú como la otra persona, pide más, pero hay algo que les bloquea, hay algo que les limita, Escorpio. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale Leo. Otra vez Leo. Me sale Sagitario o Acuario. Piscis o Acuario. Uno más. Aries. Aries, mi querido Escorpio. No, yo siento, Escorpio, que tú quieres que una persona cambie, que tú quieres que una persona te demuestre con hechos, que no solamente esté ahí para reclamarte o cuando necesita algo de ustedes. Tú necesitas cambios, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. La letra E, la letra D, la letra J, la letra G. ¿Uno más? H o G. Uno más. Oh, ya está. Muy bien, Escorpio. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot del anillo. Necesitas que una persona te demuestre realmente que ha cambiado o que te ama, Escorpio. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Recuerda que no todo es pareja. A lo mejor me dice Richard, he dado tantas oportunidades a mis hijos, a mi familia, necesito hechos. Porque siempre me dice que van a cambiar, siempre me dicen que ahora va a ser diferente y al final regresan otra vez con el mismo problema. Iba a decir una palabrota, con el mismo problema. La carta de las de copas. Hay alguien que sufre por ti, Escorpio. Hay alguien que se pone nervioso por ti. Hay alguien que te extraña, que te desea, que te añora, cariño. Pero si te das cuenta, este personaje está dentro de un espejo. Quiere decir que este personaje, mi querido Escorpio, a lo mejor en estos momentos no hay contacto, comunicación cero, o de repente esta persona está atrapado o atrapada lo que es en una relación, pero tiene sentimientos por ti, mi querido Escorpio. La carta del 2 de copas. En algún momento tú has sentido que él o ella es tu alma gemela. En algún momento tú has sentido que vosotros dos están hechos el uno para el otro. Pero es una persona que remueve muchas cosas del pasado. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que si tú has tenido pareja, puede ser que piense, cariño, de que tú todavía no has olvidado a él o a ella. O de repente esta persona, si entre vosotros pasó algo negativo, siempre te lo está recordando constantemente. Es una persona que le cuesta pasar página. Siempre está removiendo cosas del pasado. No supera, Escorpio. O esto también puede ser tu energía, que tú no superas. Vamos a ver. La carta del 4 de Pentáculos. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay una casa, aquí hay mucha agua, pero aquí al costado está la luna. Y este personaje está solo, está sola. Ustedes, Escorpio, voy a tomar mi agüita. Ustedes, mi querido Escorpio, en algún momento habían hecho planes. Inclusive de vivir juntos, inclusive de casarse, inclusive de comprar una casa, y hacer algún tipo de inversión juntos. Pero aquí, si te das cuenta, se dan la espalda. Es como que
Es como que el pan se hubiera quemado en la puerta del horno, Escorpio. A lo mejor tú habías hecho planes inclusive para casarte con esta persona, pero aquí me dicen que las cosas no funcionaron, Escorpio. Y a lo mejor en estos momentos esta persona te dice, he cambiado, voy a cambiar, o en un futuro aparece y te dice que ha cambiado, que va a cambiar. Que por favor le des lo que es una oportunidad. Recuerda, mi querido Escorpio, que si tú le das una oportunidad, borrón y cuenta nueva. No hay que estar removiendo cosas del pasado, Escorpio. Porque no vaya a ser que tú le das una oportunidad y cada vez que se te cruce los cables, lo estés reclamando. ¿Te acuerdas que me fuiste infiel? O esta persona de repente te está reclamando. ¿Te acuerdas que me fuiste infiel? No. De esa manera no se puede avanzar lo que es en una relación, Escorpio. No se puede avanzar, ¿vale? Porque siento que vosotros se van a dar una oportunidad, pero veo reclamos. Veo reclamos, cariño. Esta carta de reclamo, de soledad, se da en la espalda, Escorpio. Veo reclamos. Es una persona muy... O estás lidiando con una persona que es muy celoso, muy celosa, cariño. Que te dice te amo, pero no te deja ni respirar. Tienes celos hasta de tu sombra, cariño. Hasta del aire que respiras. Tienes celos. A lo mejor estás lidiando con una persona que es muy celoso, muy celosa, muy intenso, muy intensa, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué mensaje te da el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Corazón, un poquito tóxico tu relación, ¿no? Humor. Escucha. Cuanto más ríe, más se divierte, más resplandece su cuerpo energético. No se tome siempre tan en serio. El humor es necesario cada día de su existencia. Encuentre tiempo para cuidar al niño de su interior y para vivir el momento presente, mi querido Escorpio. No te tomes las cosas tan a pecho, cariño. Trata de vivir tu presente, trata de disfrutar, trata de sonreír, trata de desconectar. Que un mal momento que tú de repente tienes con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, que no estropee tu día, que no estropee tu semana, que no estropee tu mes o tu año. ¿Qué me dan a entender, mi querido Escorpio? Que a ti te cuesta perdonar, a ti te cuesta pasar página, a ti te cuesta olvidar si una persona te ha hecho algo. Yo no digo que lo santifique, ni digo, Richard, entonces, ¿qué hago? ¿Lo perdono siempre? No. Pero tienes que borrar esa energía, ese resentimiento, para que tú puedas continuar, para que tú puedas avanzar, Escorpio. Por eso te dice, tómate las cosas con humor, libérate. Libérate, corazón, ¿vale? Deja a un lado los resentimientos, deja a un lado, cariño, ese mal recuerdo. Tienes que pasar página, mi querido Escorpio. Tienes que pasar página. Vamos a ver qué me dice el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale la carta del 4 de Pentáculos. Hace poco has tenido algún tipo de discusión o una conversación con una persona, pero que está relacionado con el dinero, Escorpio. A lo mejor de repente esta persona no quiere aportar en la casa, o de repente tú estás con deudas hasta el cuello, y esta persona simplemente no te apoya económicamente, porque lo noto un poco ávara. Lo noto, cariño, una persona que no le gusta compartir. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor es la familia, los hijos, que tú me dices, Richard, yo tengo tantos problemas, tengo tantas deudas, y ellos me ven que yo estoy mal, ven que yo estoy enfermo, que estoy pasando un mal momento, pero sin embargo no me dicen, oye, ¿te puedo apoyar en algo? O te sientes mal, quieres que vayamos a comprar comida. Está lidiando con una persona que es un poco dura de gastar. Es devoto a la reina, a la Virgen del Puño, cariño.
La carta del 10 de Pentáculos. Y esto, mi querido Escorpio, no es porque esta persona no tenga. Esta persona tiene, cariño. Simplemente que no quiere compartir contigo. Simplemente, corazón, que no tiene voluntad, pero tiene dinero. Porque tenemos la carta del 10 de Pentáculos. La carta del As de Pentáculos quiere más. ¿No será que a lo mejor de repente muchos de ustedes actualmente tienes algún tipo de juicio, de problema legal por algo relacionado con el dinero o la parte material? Cuando te digo dinero, a lo mejor tu jefe, tu jefa te debe un dinero, o puede ser, cariño, que estás peleando con una persona por el tema de herencia. Esta persona tiene, pero quiere más. Quiere más, quiere más, quiere más, mi querido Escorpio. Y no se rinde tan fácilmente, cariño, no. Cuidado, que no vaya a ser que te ponga una trampa, Escorpio. Perdón. No vaya a ser que te haga un corralito, Escorpio. Porque tenemos la carta del 5 de espadas. Ten mucho cuidado con lo que firmas, ¿vale? O asesórate. Asesórate, Escorpio. Porque siento que esta persona va a hacer algo que te va a convencer, en la cual de repente tú vas a perder mucho. En la cual de repente de una forma inconsciente vas a renunciar a algo. Por eso te digo que te asesores. Estás lidiando con una persona muy ambiciosa. Y mira, esta persona quiere que tú te vayas con tus hijos, con tu familia, con lo que tú tengas. Esta persona quiere echarte, cariño. Ten cuidado, no vaya a ser que a lo mejor voy a ser un poco maléfico con mi pensamiento. No vaya a ser que tú tienes problemas con tu pareja y tu pareja te está haciendo la vida de cuadritos y tú te vas por un momento de cólera de casa y esta persona de repente te demanda como abandono de hogar. Piensa, Escorpio. Porque esta persona está buscando que tú te vayas. Está buscando. O si tú me dices, Richard, puede ser familia. Mis hermanos siempre me hacen la vida de cuadrito, quieren que me vaya de la casa. Te recomiendo que te asesores. Porque si no, corazón, ellos van a lograr su propósito, Escorpio. Ellos quieren que tú te vayas. Ellos quieren que tú renuncies a algo. Algo que a ti te ha costado mucho esfuerzo. Algo que tú te lo mereces, Escorpio. Entonces, yo lo que te recomiendo, cariño, no te dejes llevar por el impulso. Tienes que actuar con la cabeza fría. Ellos lo van a intentar. Ellos van a intentar aburrirte. Ellos van a intentar que tú renuncies a algo. Pero si tú, cariño, caes en sus redes, pues vas a perder mucho. Asesórate. Asesórate, mi querido Escorpio, ¿vale? Estás lidiando con una persona muy ambiciosa. Demasiado, diría, corazón. Demasiado. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, mi querido Escorpio. Uy, las cartas. Voy a hacer caso. Opción 1. Esto no, porque lo has visto. Vamos a ver, cariño. Vale. Opción 2. Poquito, voy a acomodarlo bien. Muy bien. Pregunta lo que quieras. Son respuestas generales. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario. Opción 3. La carta de la emperatriz es un sí. Virgo, mi querido Escorpio. Ten cuidado, cariño, que hay una persona que quiere que tú te vayas de casa o quiere que tú te vayas del trabajo. ¿Por qué no? Hay alguien que te quiere lejos, no te quiere cerca, cariño. No vaya a ser que por eso las cartas dicen que hay una persona que te promete que ha cambiado, que te promete ayudarte y tú me dices, Richard, yo quiero hechos. No vaya a ser, corazón, que viene con su carita de mosca muerta y al final tú caes, te metes lo que es en un problema y pierdas trabajo.
o te bote de la casa. Vamos a ver las características de Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver las características. Cariño. Para muchos de ustedes puede ser que está lidiando con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona se fue de tu casa, pero quiere volver. Puede ser ex, puede ser pareja, puede ser familia. No son tan altos ni tan altas. Estatura normal. Cabello, se pinta el cabello de algún color o tiene canas. Actualmente está pasando por muchos problemas económicos. La carta del 3 de oros. Hay un personaje, cariño, que quiere hablar contigo, pero su mundo todavía es un caos. O esta persona que quiere hablar contigo no está siendo transparente al 100%. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que ustedes trabajen en la misma empresa o tengan lo que es un negocio o un proyecto en común. Algunos de ustedes tienen hijos en común, mi querido Escorpio. La carta de la reina de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Puede ser que estás lidiando con personas de rasgos mulatos o son más morenos que ustedes. A esta persona tú la has conocido en una fiesta, en una reunión. Hubo mucha química el día que vosotros dos se conocieron. Inclusive tú sentiste que hay una conexión especial, algo mágico, que te dio como un poco de miedo. Es como que me dice Richard, es alucinante, es de locos, porque conocí una persona que tenía mis mismos gustos, que parecía que éramos hermanos, pensábamos igual, el mismo color de ojo, le gustaba la misma música, la misma bebida. Entonces siento que vas a tener una conexión con una persona mágica. Con este personaje, cariño, puede pasar algo, pero por el momento es algo más relacionado con lo pasional, mi querido Escorpio. Por el momento, ¿vale? Este encuentro, cariño, o va a ser en el trabajo, o va a ser en una fiesta, en una reunión. Pero aquí yo siento que tú empiezas a conocer a tu alma o a tu llama gemela, mi querido Escorpio. Te voy a entregar un mensaje del tarot de las manifestaciones. Corazón, abre bien los ojos, abre bien los ojos. No todo lo que brilla es oro. Hay una persona que no ha cambiado, pero que sin embargo va a intentar de 1000 maneras ganarse otra vez tu confianza. Sinceramente, sea en el amor, sea en el trabajo, en el proyecto. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver. Te recomiendo que te des un tiempo, Escorpio. Date un tiempo para sanar, date un tiempo para poner todo en orden, para reflexionar, para meditar. Ahora no es bueno que tú tomes una decisión o que vuelvas con una persona. Entonces, tómate un tiempo. Dice, sé consciente de tu poder. Cada vez que piensas en ello, vuelve a la conciencia de la hora. Hazlo cientos de veces al día. Recuerda, todo tu poder está en tener conciencia de tu poder. ¿Qué te está diciendo, cariño? A veces tú no te das cuenta que eres especial. A veces tú no te das cuenta que eres una persona muy inteligente, muy sabia, una persona poderosa, con una intuición muy elevada. En pocas palabras, tienes que subir tu autoestima. Deja de estar lamentándote, deja de estar lamiendo tus heridas como las gatas o los gatos y tienes que salir a la cacería. Hay un mundo por delante que conocer, hay un mundo por delante que recorrer, hay mucho pan que rebanar, mi querido Escorpio. Quiero que te despabiles, quiero que te arregles, quiero que te cambies, quiero que te levante los ánimos, porque todavía hay mucha historia en tu vida, mi querido Escorpio. Te quiero, corazón. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Todo va a estar bien. Haz caso de tu intuición.